Juan José Arreola, El Faro. Lo que hace Genaro es horrible. Le sirven las armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer, en la oveja, nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Armelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro lo estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, ¿es que hay algo más chistoso? Y se pasaba la mano por la frente, encogiendo los dedos, buscándose algo. Volvió a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia tal vez aniquilaba una situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto. Aceptaba explicaciones increíbles. Daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero siempre volvió el día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso, traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre semejantes abrazos. Al principio hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento tenía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente entre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro no lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados, como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba. Más bien facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces, el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos Amelia y yo, en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos?, nos dice. Somos aquí tan felices, suspira. Luego, buscando mis ojos, tú vendrás con nosotros a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando el mar con melancolía. Fin. Juan Rulfo. No oyes ladrar a los perros. El llano en llamas. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo,
topándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonalla estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas nos que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba. ¿Y por qué los pies? ¿Y por qué los pies se le encajaban en los ijares como espuelas? Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una
sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Es que somos muy pobres. Juan Rulfo. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo como el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido, y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegarme un brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río, y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones, y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaban en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral, y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que ya era un pedazo de río, echando a la calle todas sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por debajo y que pasa ya muy por encima de por donde debe estar el puente. Allí nos detuvimos horas y horas sin casa. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y más oscura, y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo aquella cosa. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal, y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran, y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos a la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando prejuicios de lo que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y que tenía una oreja blanca y otra colorada, y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar por el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen.
Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba, y que allí le dio una voltereta, y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. Nomás por eso no sabemos si el becerro todavía está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que le pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido la serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito, y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa, y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por igual al río, y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, ahí estaba en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas, cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más, y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Yutla o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se le quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no van a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer, y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se le hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro todavía esté vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar del río. La única esperanza que nos queda es que el becerro todavía esté vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente tan mala. Todos fueron criados con el temor de Dios, y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo mal, o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice, que Dios los ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Sí, dice,
Le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Aquí está a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y, mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a echarse para empezar a trabajar por su perdición. El faro, Juan José Arreola. Lo que hace Genaro es horrible, te sirve de armas imprevistas, nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer, en la mesa, nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro la estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, ¿es que hay algo más chistoso? Y se pasaba la mano por la frente encogiendo los dedos, como buscándose algo. Volvió a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia tal vez, aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto. Aceptaba explicaciones increíbles. Daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero se volvió del ya previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, extendiéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre semejantes abrazos. Al principio hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento tenía nuestro humor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en un lago turbio y denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque nos estorba. Más bien, facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces, el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos Amelia y yo en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos?, nos dice. Somos aquí tan felices, suspira. Luego, buscando mis ojos, tú vendrás con nosotros a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando al mar con melancolía. Juan Rulfo, no oyes ladrar a los perros. El llano en llamas. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra
de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonalla estaba detrásito del monte. Y desde en qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros, aunque le doblaban las piernas. No quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Es que somos muy pobres. Juan Rulfo. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca.
A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo como el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormida, y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama como mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río, y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones, y parecía que me había seguido lloviendo sin parar. Se notaba que el ruido del río era más fuerte, y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas, iba subiendo poco a poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de la mujer a la que le dicen Tambora. El chapaleo del agua se oía entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que ya era un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura, y que pasa ya muy por encima de por donde estaba el puente. Allí nos detuvimos horas y horas sin cansarnos viendo aquella cosa. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal, y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran, y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjurios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la dio de regalo para el día de su cumpleaños, y que tenía una oreja blanca y otra colorada, y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar por el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté al señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba, y que allí dio una voltereta, y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es de lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido la Serpentina desde que era una vaquilla,
para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por agua al río, y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá los corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero ya más tarde ya no pudo aguantarlas más. Les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Yutla o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá. Ahora por la Tacha, que no quiere que vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no iba a poder tener con qué entretenerse mientras le da por crecer, y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no había faltado quien se le hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasarle el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no quiere, no sabe tampoco por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes, y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde le vendría ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal, o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice, que Dios me las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos, y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabarán mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de aguas sucias como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. El faro, Juan José Arriola. Lo que hace Genaro es horrible. Se sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer, en la mesa, nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro la estropeó con sus grandes carcajadas falsas y decía, ¿es que hay algo más chistoso? Y se pasaba la mano por la frente encogiendo los dedos, como buscándose algo. Volvió a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y no volver nunca, pero como siempre, algo me detenía. Amelia, tal vez, aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto.
Aceptaba explicaciones increíbles. Daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero volvió al día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso, traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre semejantes abrazos. Al principio, hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo, la impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento. Tenía nuestro humor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desganas, hastiados, como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba. Más bien, facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces, el mensajero nos trae las provisiones. El mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este paro es un hecho. Nos alegramos Amelia y yo en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos?, nos dice. Somos aquí tan felices. Suspira. Luego, buscando mis ojos. Tú vendrás con nosotros a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando el mar con melancolía. Juan Rulfo. No oyes ladrar a los perros. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sombra sola, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonalla estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros.
Aunque se le doblan las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una zanja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Es que somos muy pobres. Juan Rulfo. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo como el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido, y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río, y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones, y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor al podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía, caminando por lo que ya era un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único lugar que había en el pueblo. Y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que han bajado en el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua, que cada vez se hace más espesa y oscura, y que pasa ya por muy encima de donde debe estar el puente. Allí nos detuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella.
Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal, y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran, y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjurios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y que tenía una oreja blanca y otra colorada, y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar por el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar, así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté al señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba, y que allí dio una voltereta, y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos, de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar la leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es que lo que puede suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá, con muchos trabajos, había conseguido la serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito, y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chifridos, cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por agua al río, y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, ahí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Yutla o no sé para dónde, pero andaban de pirujas. Por eso le entra mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no se quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer, y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados con el temor de Dios, y eran muy obedientes, y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda. Le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo malo el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice: que Dios me las ampare a las dos.
Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos, y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Y esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá, porque se la ha matado el río. Y está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y, mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición.